Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Omaira y esto es La H es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y en el día de hoy les traigo un libro versus peli de Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Bueno chicos, ¿cómo les ha ido este día de San Valentín? Yo tengo un par de planes, pero como este video se publica después de San Valentín y yo lo estoy grabando antes de San Valentín, espero que le hayan pasado lindo, ya sea rodeados de sus amores o de sus amigos y familia. Y si no ha sido así, bueno, espero que le hayan pasado bien con ustedes mismos, su alma y sus múltiples personalidades como las que yo tengo. Ahora bien, en el día de hoy, siguiendo con nuestro especial de San Valentín porque es el mes del amor, hoy les traigo un libro versus peli, que es algo que hacía bastante que no estábamos haciendo, sobre Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Jane Austen es una escritora que ya hemos visto varias veces en el canal. Hemos traído Orgullo y Prejuicio en este mismo formato de libro versus peli y también Persuasión. En el día de hoy les traigo Sentido y Sensibilidad, que es el primer libro que publica la autora y lo hizo en su momento en el año 1811 bajo un seudónimo que ni siquiera era otro nombre, sino que era decía escrito por una señora o por una chica, lo que eran, digamos, las limitaciones de la época, ¿no? Entonces, Sentido y Sensibilidad es la primera obra de esta autora y ahora vamos a compararlas con la adaptación cinematográfica que se ha hecho hace ya bastante tiempo, que es esta, en donde vamos a encontrarnos actores tales como, por ejemplo, Alan Rickman, el profesor Snape, muy joven. También tenemos a Emma Thompson, que también es la profesora Trelawney en la saga de Harry Potter. Tenemos a Kate Winslet, una jovencísima Kate Winslet, que es nada más y nada menos que Rose de Titanic. Y también incluso la madre de, de las chicas, la señora Dashwood, es Madame Pomfrey en Harry Potter también. Entonces, con este elencazo de gente recopada, y me estoy olvidando, por supuesto, de Hugh Grant, que fue galanazo en los años 90, también conocido por ser uno de los intereses románticos de Bridget Jones, entre un montón de otras películas, como por ejemplo Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, etcétera, etcétera, etcétera. Con este elencazo es que nosotros vamos a hacer la comparación de la adaptación del libro con la adaptación al cine que se ha hecho. Hay que tener en cuenta que, y con esto ya termino y arrancamos, hay que tener en cuenta que Jane Austen tiene un montón de novelas y un montón de adaptaciones a lo largo del tiempo. De hecho, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio, nosotros nos acordamos la del 2005, pero hubo una antes en donde el señor Darcy de Bridget Jones era el señor Darcy en el libro, en la adaptación, perdón. Entonces hay un montón, pero nosotros vamos a hacer esta comparativa con esta adaptación de Sentido y Sensibilidad por una cuestión de que es la más reciente y la que yo he visto, ¿sí? Así que, sin más, empezamos. Como si de un Disney se tratara, Jane Austen arranca este libro con una muerte, y la muerte no de una madre, sino de un padre, el señor Dashwood. El señor Dashwood era un señor muy bueno, pero también muy prolífico, porque había tenido una primera esposa con la que había tenido su hijo varón, heredero de todos sus bienes, y luego de la muerte de su primera esposa había tenido una segunda, con la cual había tenido no una, no dos, sino 3 hijas mujeres. La mayor, que va a ser Elinor, la segunda, que es Marianne, y la tercera, que es Margaret. Para el momento entonces de su muerte, que él obviamente estaba agonizando, le hace un pedido muy especial a su hijo mayor diciéndole: vos ya que te vas a quedar con absolutamente todas las cosas, y durante el tiempo que yo no he podido aumentar la riqueza ni de mi mujer ni de mis otras hijas, lo que te encargo es que las cuides en todo lo que te sea posible cuidarlas. Sin embargo, lo que este buen padre, lo que este bien intencionado padre no había tenido en cuenta era que su hijo se había casado con una mujer, si bien muy rica, muy egoísta, que no iba a dejar que su fortuna se viera empequeñecida en pos de otras hermanas, mucho menos de medias hermanas. Imagínate, si uno de sus hermanos no los quiere mucho, imagínate un medio hermano. Y esto incluso a pesar de que las hermanas eran más chicas, o sea que habían convivido toda su vida con la existencia de este hermano mayor. Pero este hermano mayor, que tiene la sabiduría, yo creo hasta algún punto, de que le guste mucho la plata y de compartir ese gusto con su señora esposa, de repente se dio cuenta, cuando fallece su padre, de que no le podía dar el dinero que él en algún momento se le había ocurrido, y de esto en la película
se representa perfectamente porque en un principio el tipo había pensado regalarle a cada una de sus hermanas 1000 libras, que era un montón de dinero, sumado a las 1000 libras que el padre le había dejado a cada una de ellas. Entonces decía él, con esa plata yo cumplo mi deuda moral con mi padre y estoy absolutamente seguro de que esas 3 mujeres no tienen forma, digamos, de gastar tantísimo. Sin embargo, a medida que la esposa lo va convenciendo, cuando queremos ver, no le va a dar ni 1000 libras, ni 500, ni 250, ni 100. Ni 50. ¿Qué les va a dar entonces? No les va a dar nada. Lo que va a hacer es que, como probablemente las tenga de vecinas, muy de vez en cuando les regalará algún presente de pesca, algún presente de casa, le regalará algún dinerito suelto si se hace necesario, pero ¿para qué más? Si con el dinero que el padre les ha dejado, seguramente que pueden costearse absolutamente todo lo que les haga falta. Y es así como el hijo del señor Dashwood, John Dashwood, ahora el nuevo señor Dashwood, agarra con su esposa Fanny y su hijito Henry, viajan hasta la casa en donde se encuentra la viuda y estas 3 hijas que han quedado a merced de la buena voluntad de su hermano mayor. Cuestión que estas 3 chicas tienen, como dijimos, la mayor es Elinor, que tiene unos 19 años para este momento, es una chica muy compuesta y la que tiene más seso de las 3. En segundo lugar tenemos a una Marianne que tiene 16, casi 17 años, que es súper pasional, súper sensible, absolutamente todo, y no hay nada que pueda ella vivir que no lo haga con toda la intensidad del mundo, ya sea para bien o para mal. Y después tenemos la más pequeña, que es Margaret, que tiene solamente 13 años y que en este libro mucho como que ni pincha ni corta porque nada, es muy jovencita todavía. Estas 3 mujeres entonces están llorando la muerte de su padre y también obviamente están intentando velar por la buena salud de su madre, porque obviamente ella está muy triste porque se ha enviudado, pero no solamente por eso, sino que ahora que ha enviudado, la casa donde han vivido absolutamente toda su vida y que consideran su hogar y que está manejado de esa forma, de repente recibe a 2 días de estar enterrando al marido a este hijo mayor que viene a tomar posesión de obviamente de la casa. Cuestión que a medida que esto sucede, también entonces decide empezar a buscar casas. En principio ellas están buscando casas que estén medianamente cerca de donde ellos vivían por una cuestión de que les gusta el barrio, conocen a la gente, cómo van a querer vivir lejos, por supuesto que no. Entonces están buscando ese tipo, digamos, de casas cercanas. El problema es que todo se les va de presupuesto y a pesar de que hasta último momento ellas creen, sobre todo la madre, confía en que este hijo mayor les va a dar una mano, lo cierto es que a medida que va pasando el tiempo y van viendo que el chabón no suelta prenda, que no les apura para irse, pero tampoco les ayuda para irse, van perdiendo paulatinamente las esperanzas. Y todo el tiempo están constantemente intentando irse, o sea, constantemente están sintiendo como de alguna manera la esposa del hermano, Fanny, las está constantemente echando de alguna manera o haciendo saber que ella es la dueña de la casa. Cuestión que Elinor, que como les digo es la que tiene más sentido común acá, es la que se va a encargar de ir agarrando y acomodando las ofertas que mejor se acomoden a su presupuesto, pero absolutamente todo lo que está en la zona se les va completamente de las manos. Sin embargo, a pesar de esto, ellas terminan quedándose de invitadas en su propia casa durante varios meses. ¿Y esto por qué? Porque junto con la llegada de el hermano mayor y su esposa y su hijo, también llegan eventualmente, invitado por la esposa, el hermano de esta esposa, que es Edward Ferrars. Edward Ferrars es el hermano mayor de la cuñada de las chicas, Fanny, y es obviamente el heredero de toda la fortuna que tiene esa familia, porque la familia de la cuñada es una familia muy pudiente. Pero el tipo es sumamente tímido, el tipo es sumamente introvertido, muy a gusto, pero es bastante simpático. Y dentro, digamos, de esta situación de duelo, de tener que dejar tu hogar y qué sé yo, el Edward Edward se llama, me acabo de dar cuenta, bueno, Edward termina siendo un pequeño oasis entre tanta hostilidad que perciben, por ejemplo, de su propia hermana que se llama Fanny. Tal es así que incluso todos se sorprenden de que Edward sea hermano de Fanny. Sin embargo, Edward tiene un gran defecto y es que como él va a ser heredero de todos los bienes, no hace nada. No tiene ningún tipo de profesión, no ejerce la política, no va a ser juez, no va a hacer nada y es algo contra lo cual lucha constantemente su madre porque su madre quiere que su hijo sea alguien importante. Para él su hijo ha nacido para la grandeza, como toda madre de un hijo varón que piensa lo mismo,
Pero el problema es que Edward no tiene ganas de hacer nada y no le interesa tampoco ponerse a hacer nada porque ya a esta altura de la vida, dice Edward, lo que no me educaron para que me guste, tampoco ahora me estaría gustando. Entonces él se dedica a viajar, a hacer sus cosas, pero todo es gastar plata porque aparte él sabe perfectamente que tiene la vaca atada. Pero, sin embargo, está dotado de cierta sensibilidad y la suficiente como para que Elinor, que como les digo es la más centrada de las tres, termine haciendo muy buenas migas con él. Si bien en ningún momento hay ningún tipo de declaración, porque tanto Edward como Elinor son muy tímidos y no van a dar un paso en falso, cierto es que ellos se terminan llevando muy bien. Tan bien que la señora Dashwood, la madre de las chicas, se da cuenta de esto y en un momento está tan contenta que dice, bueno, al menos algo bueno está surgiendo de todo esto, que es que si yo no hubiese enviudado, Edward no hubiese venido y no hubiese conocido a Elinor. Pero ¿cuál es el problema? Que no solamente de esto se dio cuenta la señora Dashwood, también se dio cuenta de esto Fanny. Fanny se da cuenta de esta situación, entonces empieza a meter mano para evitar que estas dos personas se junten. Tal es así, por ejemplo, que la señora Dashwood, ante la primera insinuación que hace al respecto de que puede haber una unión entre Edward y Elinor, le dice, mira, en realidad mi madre cree que mi hermano está destinado para algo maravilloso, entonces una de esas cosas maravillosas es que se case bien, no se va a casar con una pobre. Entonces estamos viendo de arreglarle un matrimonio muy adecuado y muy favorable para su fortuna con una tal señorita X, que estamos viendo ahí cómo se manejan las cosas. Esto, sumado digamos al constante desaire que sufren de parte de la cuñada, es bastante rupturista para con la señora Dashwood, que decide, ahora sí de forma definitiva, que tiene que buscar urgente una casa donde irse, porque ella más o menos lo venía piloteando en pos de que se sentía mal, en pos de que, bueno, tenía el consuelo ahora de Edward, pero frente a estos desaires constantes de lo que sería su nuera, dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir, ahora sí, me quiero ir de verdad, porque la verdad que no puedo permitir que me sigan faltando el respeto de esta manera. Y es así que justo les llega una nota muy efusiva y muy, digamos que le dieron muchas ganas de aceptar, de Sir John, que es un primo lejano de ella, que a su vez tiene una propiedad bastante más lejos de donde ellos viven, en donde les ofrece que pueden vivir en una casita de campo dentro de su propiedad. Él le explica que es una casa bastante pequeña, que hay que hacerles algunos arreglos, pero que si a ella le parece, le encantaría tenerlo ahí porque la casa está vacía y no quiere que se termine, digamos, de derruir porque faltan habitantes adentro, y le pide por favor que vaya. Como el alquiler se le cobra igual, pero es bastante módico, las mujeres no pueden no aceptar. Y a pesar, digamos, de que queda bastante lejos, hacen el gasto de agarrar y trasladar todas las cosas hasta la nueva casa. Lo interesante es que el traslado se tiene que hacer por mar de estos bienes, no se puede hacer por tierra porque si no hubiese sido mucho más complicado, por lo que John Dashwood, es decir, el hermano mayor, no tiene la posibilidad de darles una mano con esto. Y al irse tan lejos tampoco tiene la posibilidad de darles una mano con todos estos pequeños regalos o cositas que él iba a tener en cuenta para poder saldar su deuda moral y de conciencia con su padre fallecido. Entonces es ahí donde a él empieza a dar un poco de cosa, porque dice, ay, todo lo que yo había planeado de generoso no lo voy a poder hacer porque las chicas van a estar lejos. Pero, sin importar esto, las chicas están felices de agarrar e irse, porque la verdad que, sabiendo que te tenés que ir, cuanto más uno demora el momento de que pase lo que inevitablemente va a pasar, sufre más. Entonces, a pesar de que Marianne llora todo lo llorable durante todo el camino, la verdad es que prefieren las cuatro irse de una vez que estar ahí las cuatro esperando a que suceda. Edward Ferrars sigue estando en la casa para cuando ellas se despiden, y Elinor y él tienen una despedida de lo más fría y cortés, por decir así, que obviamente esto Marianne agarra y se lo reprocha muchísimo, porque dice, si a vos te gusta, ¿cómo te vas a despedir así como despedís a cualquier vecino, como despediste por ejemplo a Fanny, que es nuestra cuñada, que la detestamos? Yo no entiendo, digamos, tu corazón de tan frío, le dice Marianne a Elinor, y Elinor en realidad lo que nos explican es que ella no es que no se haya hecho ilusión, no es que no se haya enamorado de Edward, y no es que ella incluso no tenga hasta la certeza de que el chabón también gusta de ella, pero no se puede hacer ilusiones con una unión que su hermana no quiere que pase, su suegra o su futura suegra tampoco quiere que pase, y que él tampoco ha dado pie como para que ella piense algo más. Al no haber compromiso, dice Elinor, yo no me voy a ilusionar, y obviamente no me gusta la distancia porque quiere decir que Edward nunca nos va a ir a visitar, pero es lo que hay. No obstante lo cual, de todas maneras, sí le roban una invitación a Edward, que él acepta de ir a visitarlas una vez ellas estén instaladas en la casa de campo.
Más o menos de esta manera también ocurre en la película, solamente que el motivo por el cual Edward va a viajar a visitarlas es para llevarles un libro a Margaret de la biblioteca del padre. Que de esto nada en el libro, les aviso, o sea, esto es un invento de la película. Bien. Cuando finalmente ellas llegan a la casa de campo, a donde habían despachado incluso antes a los criados para que acomodaran la casa, ellas, a pesar de que están re tristes cuando ven la casa toda armadita y los criados que las están esperando, súper contentos de verlas llegar, ellas como que se empiezan sin querer a alegrar. La casa es una casa por demás sencilla, no es la casa, es una casita de campo, pero a pesar de que tiene un montón, digamos, de cosas medios que no les gusta, como que las escaleras son muy estrechas para subir a los cuartos, cada una tiene su propia habitación, tiene los espacios suficientes y a medida que uno empieza a poner las cosas en su lugar, obviamente que la casa empieza a tener olor a hogar. Es algo inevitable. Cuestión que al día siguiente, una vez que ellas ya están un poco más instaladas, aparece Sir John a darles la bienvenida. Algo interesante y que varía del libro a la película es que en el libro Sir John está casado con su esposa Lady Middleton y tiene 4 hijos, ¿no? Que son motivo de conversación y regocijo de su señora esposa porque es lo único que hace es criar a los pibes. Pero en la película la esposa y los hijos no aparecen, sino que se nos dice incluso que el tipo es viudo y que vive prácticamente con su suegra, la señora Jennings, porque bueno, como él enviuda y la suegra también era viuda, se las pasan boludeando por la casa. Que en la película sí sale la señora Jennings, ya un personaje súper importante en la trama, pero Sir John sí tiene esposa. Pero bueno, esto al margen no importa porque en realidad la esposa de Sir John no le encanta mucho visitar y mucho menos le gusta estar muy cerca de su madre porque su madre es un desparpajo de risas, un desparpajo de malos modales para la época y es bastante, digamos, metiche, es bastante chusma, te lleva el chisme del barrio y eso a esta hija al menos, no le gusta nada. Entonces ella es más de su casa, le gusta recibir gente, pero no le gusta participar, no se le cae un pensamiento inteligente de la mente en ningún momento y está muy abocada a la crianza de sus hijos. Entonces al que le gusta salir, charlar, hacer reuniones es a Sir John y por eso es que va y les da la bienvenida a las chicas en su casa. Las chicas obviamente súper agradecidas y Sir John ahí las invita a cenar a la casa principal en donde él vive porque siempre les promete va a tener un montón de reuniones donde le pueda presentar chicos a las jovencitas que están en edad de casarse. Ahora bien, lo que sí le dice o lo que sí le advierte es que por la zona no hay mucho chico joven, pero bueno, él va a hacer todo lo posible para ir trayéndole amigos o gente para que las chicas conozcan y tengan un poco de vida social, a pesar de que están bastante retiradas. Sir John, por supuesto que cumple y empieza a traer amigos a la casa y uno de los amigos que presenta y es el que más tiempo va a estar con él porque han sido amigos del ejército, es nuestro coronel Brandon. El coronel Brandon, que en la película está desempeñado por un jovencísimo Alan Rickman y que sin embargo en esa misma película sigue pareciendo viejo, es un muy amigo de Sir John y que a pesar de eso es como muy frío, es como muy compuesto y es como un poco viejo para las pibas. No obstante lo cual, el tipo apenas la conoce a Marianne queda completamente prendado de ella. Y la realidad es que Elinor se da cuenta de esto al toque. Pero no solamente se da cuenta de esto ella, sino también la señora Jennings, que empieza a hacer un montón de chistes a costa del coronel Brandon. ¿Cuál es el problema? El problema es que Marianne, cual Julieta, dice, ¿qué? ¿Con este señor? Recordemos, Marianne está por cumplir 17 años y nuestro coronel Brandon tiene nada más y nada menos que 35 años. Podemos decir que por la época era costumbre o estaba socialmente visto casarse con tanta diferencia de edad, pero lo cierto es que Marianne, más allá de esto, y escrito además en esa época, Marianne nos dice que le parece una barbaridad que la quieran casar, o sea, que piensen que a ella le puede gustar una persona tan grande, porque para ella tener ya 35 años es estarse despidiendo de la vida. Y de hecho, la madre lo que le reprocha es que ella tiene 40, entonces, ¿qué? Piensa que tiene que estar preparándose para meterse dentro del cajón. Y Marianne dice que no, que por supuesto que espera que su madre viva muchos años más, pero que el coronel Brandon, con 35 años, se estaba quejando de ciertos dolores reumáticos y que eso para ella no le daba, pero para nada que fuese juventud. Eso no le daba para nada juventud,
ni nada. Entonces Marianne está como diciendo, sí, hagan todos los chistes que quieran, la verdad que son todos unos desagradables, pero a mí el coronel Brandon no me gusta, es muy grande para mí. Y es así también como nos enteramos que Marianne es una mujer con un alma sumamente romántica, porque para ella una persona solamente se puede enamorar una sola vez, y si tiene la suerte de enamorarse de la persona correcta, con esa sola persona se va a casar. No cree en los segundos matrimonios, mucho menos cree en los segundos grandes amores, porque para ella hay uno solo. Entonces, el día que a ella le toque enamorarse, dice Marianne, si mi amor no es correspondido o por mala suerte no hay fruto de ese amor, me dejaré consumir por la depresión, por la tristeza de no haber podido concretar ese amor, porque ella vive así, vive apasionada constantemente. Tal es así que muchas, de sus fantasías románticas se cumplen una vuelta que ella decide ir a pasear por las zonas aledañas de la casa junto con Margaret. El tema es que mientras ellas van caminando se dan cuenta que la lluvia, que estaba muy lejos, de repente está muy cerca. Entonces empieza a llover y ellas se tienen que apurar para llegar a la casa. Pero entre la casa y ellas hay una colina, una pendiente bastante grande, y no tienen mejor idea que agarrar y... Si hubiesen tenido un cartón era más fácil, porque se tiraban arriba del cartón. Pero como el cartón en ese momento se ve que no lo encontrabas tirado en el campo, como ahora sí podemos encontrar hasta pedazos de plástico tirados en cualquier lado, las chicas no tienen mejor idea que agarrar y como que tirarse de la pendiente, haciendo equilibrio lo mejor posible de puntitas de pie para llegar hasta la casa. Por supuesto, todo lo que puede salir mal va a salir mal, y mientras se va tirando Marianne, se le dobla el tobillito y queda tirada, desparramada ahí en plena colina. Con esa torcedura de tobillo ya no puede seguir caminando, de hecho ni siquiera se puede levantar muy bien, y Margaret agarra, que sí venía un poco más derechita que Marianne, llega hasta la casa y avisa que se le ha caído Margaret llega hasta la casa, avisa que se ha caído Marianne para que le ayuden, pero en el inter justo venía pasando un chico en caballo. Este chico la ve a Marianne tirada y le dice, necesitas ayuda, claramente te voy a dar una mano. Encima, para colmo, ya estaba empezando a caer las primeras gotas, y a pesar de que Marianne no quería que la tocara ni que la levantara, el flaco le dice, mira, te tengo que ayudar igual, la levanta y la lleva hasta la casa, según le iba indicando Marianne. Cuestión que, por supuesto, todos en la casa, que recién estaban por salir a buscarla, quedan súper asombrados que abra la puerta un desconocido con Marianne en brazos a ponerla dentro, de lo que es el living de la casa, apoyarla en un sillón. Marianne está súper avergonzada por esto, porque, como de nuevo les digo, estamos en otra época en donde no te tenían que tocar demasiado, el tipo la había agarrado así, la había llevado. Pero ella queda sumamente prendada y atontada por este chico, que se presenta como el señor Willoughby. El señor Willoughby, que es heredero, o que va a ser heredero de una de las propiedades cercanas, venía a visitar a su tía, la señora Smith, y justo mientras iba caminando, iba a caballo hacia allá, la había encontrado a Marianne tirada. Así que bueno, nada, les pide mil disculpas por haberla traído de esta manera y les pide permiso para venir a visitarla al día siguiente. Cuestión que, por supuesto, todas le dicen que sí, le súper agradecen, y una vez que se van se quedan las tres sorprendidas, porque Willoughby, además de parecer tener dinero, por lo menos ser heredero de una gran fortuna, también es muy guapo. Y ese es un gran problema, porque nosotros nos dejamos llevar en nuestros prejuicios por la belleza. Entonces están las tres súper encantadas. De Marianne, ni hablemos, que está en éxtasis a pesar de tener el tobillo doblado, porque es la forma más romántica en que se podría haber encontrado con un tipo tan bonito. Cuestión que al día siguiente, tal cual había prometido, el señor Willoughby la va a visitar. Pero no solamente el señor Willoughby va, sino que también va el coronel Brandon unos momentitos a ver cómo estaba, porque se había enterado de que se había torcido el tobillo. Por supuesto que Marianne le dijo, ¡ay, sí, hola, señor abuelo! ¿Cómo anda? Muy bien, me alegro. Vaya nomás, estoy perfecta. Le importaba un queso, que estuviera el coronel Brandon ahí, y cuando llega Willoughby están charlando durante horas y horas de absolutamente todo, encontrándose con que los autores que a ella le gustaban eran los favoritos de él, lo que ella opinaba sobre el arte era lo mismo que opinaba él, las cosas y las formas de percibir la vida era exactamente igual, y Elinor se ríe un poco de ella cuando el señor Willoughby ya se va y le dice, che, pero en 2 horas hablaste absolutamente todo, ¿qué te queda para charlar mañana o pasado? Porque Willoughby había quedado en que iba a seguir yendo a ver a la enferma que a todo esto ya se había olvidado que se le había torcido el tobillo, porque Marianne estaba completamente prendada del señor Willoughby. Cuestión que Marianne, a lo que le dice a Elinor, le dice, es que vos no entendés, porque vos no vivís así. A ver, yo te reentiendo, mi hermana, te quiero un montón, y entiendo que tu amor sea un poco más, como que con 20 decibeles menos,
pero mi amor no puede ser de otra manera, entonces yo no puedo vivir la vida sin pasión o sin sentirme apasionada por todo lo que me rodea. Yo quiero así, todo intenso. Entonces, no importa que hoy hayamos hablado todo, mañana vamos a encontrar de qué otra cosa hablar, básicamente. Y es así como de a poco se va armando un vínculo entre la familia Dashwood y este nuevo personaje que es el señor Willoughby. Por supuesto, el Sir Jones y la señora Jennings se enteran obviamente de cómo tenía la pata la Marianne. Por lo tanto, ellos hacen también muchas visitas y es así como logran saber más información del señor Willoughby, que hasta ese momento había tenido una conducta irreprochable, era un joven heredero de esta fortuna de la señora Smith, que era vecina, y una vez al año él venía a visitarla, con tan buena suerte que justo esa vez de ese año había sido el día en que Marianne se había doblado el tobillo. Así que Sir John, súper contento, empieza a invitarlo a todas las fiestas, a todos los bailes que él organiza para que se vayan juntando Willoughby con Marianne. Sin embargo, a pesar de esto, Elinor se siente muy triste y muy culpable. ¿Por qué? Porque el coronel Brandon le cae bastante bien de todos los personajes que ahora tienen alrededor y se da cuenta, yo sabía que al coronel Brandon le gustaba Marianne. Entonces le empieza a dar un poco de pena como de repente todos empiezan a conspirar a favor de Willoughby para que se quede con Marianne, cuando en realidad el que había estado primero en la cola, digamos así, era el coronel Brandon. De todas maneras, esto a Marianne le importa realmente un queso, porque empiezan a vivir con un desparpajo, muy desparpajo con Willoughby. O sea, ya eran cosas que no eran simplemente agarrar y charlar todos los días, todas las tardes, sino que aparte se iban y se mostraban solos, que también era una locura para la época, como si fuesen pareja, porque a ver, el único momento en donde a vos te dejaban ir a hablar con alguien solo era porque te estabas por proponer o ya estabas comprometido, entonces bueno, había cierta intimidad para charlar solos, qué sé yo, de lo que vamos a hacer, de qué vamos a vivir, etcétera, etcétera, o que estuvieras casado. Pero esas salidas o esas escapadas que hacían Willoughby y Marianne constantemente era como muy fuera de norma, y Elinor todo el tiempo le pedía a Marianne que evitara los comentarios de los demás y que hiciera las cosas un poco más recatadas, ¿viste? Pero a esta Marianne le importaba de nuevo nada, un queso, porque ella estaba feliz, ella era feliz y no iba, digamos, a interceder en contra, digamos, de esa felicidad que ella misma se creía y se le daba, ¿no? Sin embargo, el coronel Brandon no desaparece, digamos, de la ecuación, porque como él era huésped en la casa de Sir John, sigue estando constantemente, ¿no? Y siempre estaba preguntando por Marianne, que si estaba todo bien, pero siempre usando a Elinor de intermediaria y de confidente. Cuestión que en un momento la señora Jennings le dice a Elinor que le da bastante pena, digamos, la situación del coronel Brandon, porque a pesar de que uno lo veía así como muy adusto, muy tímido, muy magnánimo, sí era cierto de que él tenía un corazoncito. Y bueno, que lamentaba que Marianne no le hubiese dado bola en su momento, porque él había también tenido en su momento un amor que tampoco le había sido correspondido y del cual ella tenía la impresión había tenido una hija natural, que esa es la forma que se tiene para decir que había tenido una hija sin haber estado casada. Cuestión que Elinor, que no le gustan mucho los chismes ni los comentarios así fuera de lugar, que no te cuente el protagonista, digamos, de la historia, ella agarra y se queda así pensando, una hija natural, el coronel, bueno, qué sé yo, en esta época uno ve cada cosa, dice Elinor, pero queda ahí y no sigue indaga. Cuestión que un día estaban por ir a hacer un paseo a una propiedad de un amigo del coronel Brandon, que solamente se podía hacer si el coronel Brandon estaba con ellos. Sin embargo, esto no ocurrió. Y no ocurrió, ¿por qué? Porque cuando estaban por partir, le llega al coronel Brandon una nota de suma urgencia que le dice que no puede postergar de ninguna manera y que se tiene que ir de forma inmediata. A pesar de eso, todos le insisten para que se quede, para que lo postergue un par de horas o al día siguiente que viaje. E incluso el señor Willoughby se enoja porque estaba ahí diciéndole, che, pero ¿cómo nos va a dejar acá plantados? Qué sé yo, bla. Y cuchicheando con Marianne le dice, seguramente que ni siquiera quería ir al paseo y ahora se está inventando la excusa para no llevarnos. Sí, le dice Marianne, seguro que es así. Bueno, acusaciones sumamente injustas, pero de todas maneras el coronel Brandon les dice, me tengo que ir, y efectivamente se va y la salida nunca se logra hacer. La situación y la relación entre Willoughby y Marianne siguen avanzando al punto tal de que ella está completamente ya segura de que se han comprometido. Elinor sobre esto tiene un poco sus reservas, pero su madre está convencida de que esto es así porque no pueden ellos hablar de la forma en que hablan o comportarse de la forma en que se comportan si no hay efectivamente algún tipo de compromiso. Y esto a Elinor la hace quedarse un poco pensando, pero se llega también un poco a convencer cuando Margaret le cuenta de que que una tarde, mientras ella estaba ahí en la biblioteca haciendo
haciéndose la sonsa, había visto cómo Willoughby agarraba y le insistía a Marianne para pedirle un mechón de cabello y que agarraba y se lo cortaba y se lo guardaba en el bolsillo. Cuestión que era como una declaración de amor, no a cualquiera le andas regalando mechones de pelo. Entonces con eso Elinor empezó a pensar que tal vez su madre podría ser que tuviese razón al respecto. De hecho, Willoughby además estaba hablando como con mucha vehemencia de todo le parecía hermoso, esta casa de campo me encanta porque yo acá he conocido gente que me cae muy bien, mis más queridos amigos, usted señora que ha sido tan buena como una madre conmigo, ustedes chicas que han sido también piolazas, recopadas amigas. Entonces todo eso, viste, como que tanto la señora Dashwood como a Elinor las termina llevando a pensar que capaz efectivamente toda esa efusividad del señor Willoughby tenía que ver con que efectivamente el chabón se había comprometido con la hermana. Cuestión que al día siguiente quedan en que el señor Willoughby va a ir a cenar y cuando se despiertan ese día, todos agarran y se van, pero se queda Marianne sola en la casa y pide por favor no salir, digamos, al paseo. Cuestión que la madre, entendiendo que capaz Willoughby va a llegar más temprano para charlar con ella y como ella cree que están comprometidos, le dice sí, hija, quédate, no hay drama, y se van. Pero, oh sorpresa, cuando llegan de vuelta se encuentran que Marianne justo va saliendo llorando hacia arriba de las habitaciones y cuando entran al recibidor se encuentran al señor Willoughby también bastante compungido. Entonces le dicen, ¿qué pasó? Primero, ¿por qué estás vos tan temprano acá? Y segundo, ¿qué pasó? Entonces el señor Willoughby ahí lo que les explica es que su benefactora, su tía, la señora Smith, lo ha mandado a la ciudad y es que es muy poco probable que él agarre y pueda volver. Entonces, por lo menos en el transcurso del año. Así que venía a pedirles disculpas, qué sé yo, pero que se tenía que ir. Cuestión que la señora Dashwood dice, bueno, pero seguramente vas a poder volver en algún momento, vos sabés que estás invitado a volver cuando vos quieras. No creo que vuelva, así que bueno, nada, muchas gracias, chao. Y se va de una forma que nunca antes, o con una situación, un tono muy cortante, tan cortante que nunca antes habían escuchado al señor Willoughby hablar en esos términos. Entonces todas se quedaron súper impresionadas y a pesar de que le piden a Marianne que les explique algo, sobre todo Elinor, no hay respuesta, la loca solamente está destruida, llorando y nada la puede sacar de su desconsuelo. De todas maneras, la señora Dashwood y Elinor hablan y Elinor le pide por favor a la madre que le pregunte si efectivamente estaban comprometidos porque esa huida tan intempestiva no les parece normal. Algo más ha pasado, le dice Elinor. Pero la madre, que es de un natural romántico, igual que Marianne, le dice, no, yo cómo le voy a preguntar esto a mi hija cuando me es patente que ellos se aman y se quieren y que seguramente están comprometidos. El hecho de que no me lo digan no quiere decir que no exista el compromiso, así que no, yo voy a respetar, digamos, estos momentos de duelo. Seguramente cuando se vuelvan a ver todo va a quedar aclarado y se casarán y serán muy felices. Cuestión que Elinor, que de vuelta es la más coherente de esta familia, dice, bueno, no voy a seguir insistiendo en donde no está pasando nada, me voy a quedar en el molde. Sin embargo, Elinor no va a tener tiempo de preocuparse mucho con la hermana porque al poco tiempo va a aparecer en la casa nada más y nada menos que Edward Ferrars a cumplir con la visita que les había prometido hacía ya un tiempín en el mismo lugar. Cuestión que Edward viene, pero todas se dan cuenta de que viene con bastante más desánimo de lo normal. El tipo, mal que mal, a medida que va agarrando confianza, es mucho más elocuente, es mucho más feliz, o sea, es mucho más simpático, y ahora sin embargo viene como medio a hacer una tumba, ¿vio? Va muy bien, o sea, es muy cortés, es muy amable, pero como que ha perdido esa chispa y todo siempre parece como que lo pone un poco triste. Cuestión que Marianne, que obviamente está herida de muerte con esta despedida intempestiva que ha tenido con Willoughby, de irse a Edward, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué todo de repente se han vuelto locos y no son como son realmente? Cuestión que Edward no dice mucho al respecto, solamente de que él también eventualmente va a viajar a Londres, que la madre le ha pedido, digamos, hacer algunas diligencias allá, pero que bueno, no quería dejar de ir. Cuestión que en un momento también Marianne se da cuenta de que Edward tiene un anillo que antes no tenía y que se notaba que dentro del anillo tenía también un mechón de pelo. Entonces le preguntan, che, ¿y ese anillo? Porque Marianne es de todo menos ubicada al momento de hacer preguntas personales. Entonces Edward le dice, no, nada, es un anillo con el mechón de pelo de mi hermana. Cuestión que tanto Elinor como Marianne se quedan mirando el mechón de pelo pensando, me parece que ese color de pelo debe ser del mismo color que el de
Elinor. Y Elinor incluso se llega a convencer de que ese mechón de pelo que tiene en el anillo Edward es de ella y que seguramente se lo ha robado de alguna forma. A pesar de esto, Edward también se termina yendo de la visita y se termina yendo con la misma cortesía y amabilidad de siempre, pero que es igual para todas y que no hace ningún tipo de diferencia o de preferencia hacia Elinor. Y Elinor, a pesar, digamos, si bien esto no le cae en gracia, porque obviamente ella sí no, digamos, confiaba en los sentimientos de Edward, también es cierto que ella, a medida que hace un análisis para atrás de las formas en que hablaba con Edward y de cómo él había sido con ella, siempre dice: yo no estoy soñando, yo realmente estoy viendo que el tipo me quería y que yo lo quiero, entonces algo más ha pasado. Pero bueno, como no lo puedo manejar o gestionar en este momento, más vale que mejor lo dejo ahí y vamos viendo. Dice: tiro para adelante, dice Elinor, porque aún si fuese cierto, ya sabemos todas las complicaciones que tendríamos para poder tener, digamos, un final feliz. Así que así discurre la vida. Así como dijimos que Sir John y la señora Jennings les encantaba hacer reuniones en su casa, terminan haciéndose con dos primas muy lejanas, que son la señorita Anna y la señorita Lucy, ambas de apellido Steele. Bien, estas dos primas, supuestamente primas muy lejanas, vienen a visitarlos porque son invitados por ellos mismos y lo interesante, digamos, de la situación es que obviamente también llaman a las señoritas Dashwood para que vayan y las conozcan. En la película no aparece la hermana, por ejemplo, Anne, sino que solamente aparece Lucy Steele como personaje, que bueno, no está mal que lo hayan suprimido porque pasa lo mismo, o sea, si estaba o no estaba, más o menos pasa lo mismo, pero en el libro sí tiene sentido la existencia, ya vamos a ver por qué. Cuestión que estas dos hermanas para las señoritas Dashwood son bastante horrendas, porque Anna es como muy... ella también habla como quiere, dice lo que quiere, ya rayando, digamos, el ser un poco mal educada. Y por otro lado tenemos a Lucy Steele, que es muy mosquita muerta, por decir así. Ella agarra, te hace un montón de cumplidos, es súper simpática, pero es simpática en lo que le conviene. Por ejemplo, es muy simpática con la gente que tiene plata o con la gente que puede tener con la cual puede tener algún interés o sacar algún tipo de beneficio. De hecho, por ejemplo, se hace muy agradable con la esposa de Sir John porque lo que hacen es agarrarla por el lado de los hijos y siempre les dice que sus hijos son hermosos, se dejan un poco más golpear, arrancar los pelos, desarmar los rodetes, se dejan hacer cualquier cosa por los niños y eso obviamente se gana el favor de la madre de los pendejitos. Cuestión que de todas maneras Elinor se da cuenta de que la señorita Steele, Lucy en particular, la sigue, digamos, como que todo el tiempo quiere charlar con ella, que todo el tiempo le hace preguntas, sobre todo cuando se enteran que ellas son cuñadas de Fanny Ferrars. Entonces le pregunta si sabe cómo es su hermana, si conoce a la madre de esta señora, y Elinor le dice que no, que la verdad que no la conoce, qué sé yo, y también le pregunta por Edward. Y ahí es donde Elinor para la oreja y le dice: ¿por qué querés saber de Edward? Si vino hace poco, no sé qué, pero ¿qué te importa a vos? Y ahí es donde Lucy le dice: bueno, mira, te tengo que contar un secreto. Mi secreto es que yo estoy comprometida con Edward hace 4 años. ¿De dónde? Dice Elinor. Pasa que Edward, cuando era joven, estuvo bajo la tutela de mi padre. Mi padre fue su preceptor. Entonces, como estaba todo el tiempo en casa y qué sé yo, nos terminamos enamorando, nos comprometimos cuando teníamos 18 años y ahora que cuando él tenía 18 años, yo tenía 16, y ahora que somos un poco más grandes, el compromiso ha seguido existiendo, no se ha roto. Y esto obviamente porque sabemos que a la madre de él no le va a gustar un carajo cuando se entere, porque ella tiene otras ideas para su hijo. Entonces, bueno, nada, yo sé por él que a ustedes les tiene mucha estima, espero que esto a vos no te moleste, le dice que yo te haga estas confidencias. Elinor le dice: no, de ninguna manera. Pero ¿vos estás segura que el compromiso se mantiene después de tantos años? Sí, por supuesto, nos escribimos todos los días o cada cierta cantidad de días, y de hecho yo hace poco le he mandado un anillo con mi mechón de pelo y él lo tiene puesto, así que sí, el compromiso se mantiene y nos queremos muchísimo. Claro, Elinor dice aquí, bueno. Todo esto, por supuesto, la hace percha por dentro porque dice: me boludeó, me estaba boludeando, porque si el compromiso tiene tantos años para atrás, ¿por qué a mí me estaba pelotudeando realmente? Sin embargo, a pesar de esto, ella dice: bueno, pero comprometido no es casado, y hasta donde yo sé, ese casamiento con Lucy no va a pasar. Dice, porque
o sea, si el casamiento conmigo sería bastante malo, con Lucy, que es al contrario, tiene menos fortuna que Elinor, dice no puede pasar. Y no es mi imaginación lo que yo he estado viviendo con Edward. Entonces, si bien esto la pone súper triste, porque encima le ha prometido a Lucy que no se lo va a contar a nadie, así que no lo puede charlar con absolutamente nadie, porque Elinor es muy honorable en ese sentido, también es cierto, digamos, de que dice, ay, ¿qué hago ahora? O sea, ahora como que todo es mucho más imposible. Ahora sí que no puedo soñar ni pensar en soñar con una vida con este hombre. Cuestión que, llegado el invierno, la señora Jennings decide que quiere ir a Londres e invita tanto a Marianne como a Elinor a que la acompañen. También aparece acá su hija Charlotte, que está por parir con su esposo el señor Palmer, que en la película están representados por, bueno, no me acuerdo, la actriz es reconocida. Es más, si no es la profesora Umbridge, creo que pasa raspando, que les voy a dejar acá foto, y el marido es Dr. House, me encanta. Que obviamente el marido no la banca a la esposa, porque la hija de esta Charlotte se parece mucho más a la señora Jennings que la otra hija que ella tiene. Entonces es una cosa que se ríe de cualquier cosa, el otro la trata mal, la otra se ríe igual, bueno, en fin, un circo que en la película sale bastante bien representado. Cuestión, que todos van a agarrar y se van a ir para Londres, porque tanto Marianne como Elinor han aceptado esta invitación. Cuestión que, claro, cada una acepta la invitación por motivos diferentes. Por un lado, Elinor la acepta porque sabe que la va a despejar un poco de toda la situación de lo que está pasando con Edward, a pesar de que con ellos también va a viajar la señorita Lucy Steele y su hermana. Pero por otro lado, Marianne también tiene ganas de ir porque en Londres es donde va a estar el señor Willoughby. Ya desde el día 1 en que llegan a Londres, Marianne empieza a escribirle a Willoughby, le manda una notita. Sin embargo, no obtiene respuesta. Al cabo de unos días, mientras ellas están de paseo y vuelven, encuentran la tarjeta del señor Willoughby como que él había ido a visitarlas y no las había encontrado. Entonces le escribe una segunda nota que tampoco tiene respuesta, y así la Marianne se va consumiendo porque casi no come, casi no duerme, porque no tanto, digamos, por lo que le preocupaba, que sí le preocupaba toda la situación porque no recibía respuesta de Willoughby, sino también por el hecho de que como ella era una romántica en esa situación, se tenía que consumir y morir por este amor. Entonces, todo esto conjuga a que María se vaya adelgazando completamente y perdiendo la belleza que ella tenía, pero bueno, ella porque estaba consumida, porque quería conocer al señor Willoughby. Cuestión que en un momento ellas son invitadas a un baile al cual Marianne la verdad que ni le interesaba ir, pero cuando va se lo encuentra al señor Willoughby y el tipo hace primero de cuenta que no las ve. Pero cuando ya se cruza con la mirada de Marianne, agarra y las tiene que ir a saludar. Cuestión que la saluda con una cortesía prácticamente inhumana, en el sentido de que es completamente distante. Tal es así que Marianne en un momento le dice, pero chabón, ¿qué te pasa? ¿Me estás desconociendo? ¿Por qué me desconoces así? Le dice Marianne. Cuestión que el tipo como que dice, me tengo que retirar, no sé qué, y agarra y se va. Y es acá donde al día siguiente nos enteramos que, de mano de la señora Jennings, que el chabón está comprometido. Y no está comprometido con cualquier señora, está comprometido con la señorita Grey, que es una mujer que tiene, no sé, como 50.000 libras al año, o sea, es millonaria, tiene un montón de plata, y el tipo está comprometido con ella. Y acá a Marianne se le cae el mundo a los pies porque dice, ¿qué? ¿De dónde? Para colmo, ella le había vuelto a escribir una nota y le llega finalmente una respuesta del señor Willoughby que no había tenido hasta este momento con una carta. Cuestión que ella lee la carta, se larga a llorar de forma desconsolada. Elinor ya no sabe qué hacer porque ya había hablado con su mamá de que por favor preguntara realmente a Elinor los términos del compromiso supuesto que tenían, porque el tipo se había súper borrado de la faz de la tierra desde que estaban ahí todos en Londres, hasta que finalmente Marianne agarra y le muestra las cartas. Y ella las lee. Y la carta la carta que recibe de Willoughby es una carta donde le pide disculpas diciéndole que lamenta que ella haya malentendido sus sentimientos, que él estaba ya comprometido de antes, le devuelve sus cartas, le devuelve el mechón de pelo que tan graciosamente ella le había dado y le deseaba todo lo mejor, pero bueno, que se iba a casar. O sea, la ghosteó. Esto se llama ghostear con todas las letras y así se hacía en el año 1800. Cuestión que Marianne está destrozada y Elinor está súper enojada con esta falta de respeto. Me dice, pero pará, todos vimos que estaba re enamorado de vos, todas lo vimos, no puede estar ahora desconociendo esta situación, o sea, es de una maldad tremenda. Cuestión que acá es donde Marianne le dice, pará, le dice, nosotros nunca estuvimos comprometidos.
pero, le dice Elinor, pero ¿a vos te había dicho que te quería en algún momento? Mirá, hablábamos de cosas tan pasionales, estábamos tan de acuerdo en todo, que yo en algún momento me imaginé que me había dicho que me amaba, pero en realidad nunca me dijo que me amaba. Entonces acá es donde a Elinor le cae el 20 de que ella tenía razón en dudar de absolutamente todo, porque efectivamente nunca había habido un compromiso. Y a pesar de que era patente que gustaban uno del otro, Willoughby no le había dicho nada de la cual realmente Marianne se hubiese podido agarrar para suponer que estaba todo bien. Así que Marianne no le queda otra que llorar a moco tendido mientras Elinor dice, Dios mío, ¿por qué hemos dejado que esta fantasía dure tanto y nadie le preguntó a esta niñita antes realmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Cuestión que Marianne está súper mal, evita absolutamente todo el mundo, pero un visitante que todavía sigue estando por ahí cerca es el coronel Brandon, que de repente aparece en la casa y obviamente Marianne ni lo recibe ni le interesa recibirlo. Imagínense, no le interesaba antes, ahora le interesa muchísimo menos, pero el tipo no le importa porque en realidad quiere hablar con Elinor. Entonces ahí es donde le dice, mira, yo te quiero contar algo porque sé que tu hermana está sufriendo, yo sé que el señor Willoughby se está por casar. Entonces, yo no quería contarte esto porque vos seguramente te has dado un poco de cuenta de que a mí medio como que me gusta tu hermana, entonces considero sin embargo que este sí es el momento para contarte lo que había pasado. Dice, ¿te acordás que yo hace unos meses agarré y me fui muy intempestivamente? Bueno, me fui porque pasó lo siguiente. Yo hace muchos años, dice el coronel Brandon, estaba muy enamorado de una chica, la señorita Williams, que tenía un montón de plata. Pero mi padre no me dejó continuar con esa relación porque en realidad la quería casar con mi hermano. De hecho, nosotros en un momento nos estábamos por fugar, pero nos chapan antes de que nos fuguemos y a mí me mandan lejos, que es donde cuando yo me ordeno y me voy de militar, y en el interín a ella agarran y la casan con mi hermano. No fue un matrimonio feliz, dice él, y lo malo es que como encima a mí me habían mandado lejos, porque yo casualmente cuando me enteré que se habían casado dije, ¿para qué quiero ordenarme en el ejército acá si prefiero irme a otro lado y pasar este mal trago? El problema fue que la señorita Williams encima la habían dejado muy sola, no tenía amigos, yo me había ido muy lejos, entonces ese matrimonio realmente que no fue para nada feliz. Grande fue mi sorpresa cuando yo volví 3 años después y me entero de que él y mi hermano se habían divorciado. Que esto a mí me explotó la cabeza porque en Londres existía el divorcio para el 1800, me pareció una maravilla acá hasta cuando tuvimos que pelear para la ley de divorcio. Bueno, en fin, me voy de tema. Cuestión que, claro, ella se había divorciado y inmediatamente al toque se había puesto a chichonear con otro señor con tan mala suerte que no solamente que había quedado súper endeudada, sino que además se había quedado embarazada. Yo, de todas maneras, llevado por ese amor que yo tenía por esta señorita Williams, la busqué hasta el final de los tiempos y la encontré presa casualmente por deudas, pero ella había seguido rescatando de entre todo lo que le había pasado esa bebé. Cuestión que en la cárcel le había dado tuberculosis y él la había asistido lo mejor que había podido, pero bueno, estaba en una enfermedad que ya estaba en un estado terminal, por lo que ella fallece y él le promete que se va a hacer cargo de la hija. Esta hija, que se llama Elisa, él la había tomado, no era su hija natural como pensaba la señora Jennings, pero la había tomado bajo su cuidado y la había puesto en la tutela de una escuela para señoritas y le había dado un montón de cuidados. ¿Qué había pasado? El año anterior, él le había dado permiso para que fuera con una amiguita a Bath a pasear. Hasta que un día le llega la noticia de que la chica nunca volvió y que se había escapado. Durante unos 8 meses no había encontrado rastro de la chica hasta que le llega esa carta, ese momento en que no se habían podido ir de paseo. Y resulta ser que él la había encontrado prácticamente en la indigencia, sola, embarazada, de un tal señor Willoughby. ¿Qué había pasado? El tipo la había conocido en Bath, la había engatusado y los dos tontamente se habían ido. ¿Cuál es el problema? Que al cabo de un tiempo Willoughby se había tomado el palo para ir a visitar a la tía Smith y la había dejado ahí tirada con el bombo. Cuestión que, bueno, él ya había hecho todos los arreglos, la chica había dado a luz a su hijo y le había mandado a una casa de campo con los medios que el coronel Brandon tenía, pero lo cierto es que se había tenido también que encontrar con Willoughby. ¿Por qué? Le dice Elinor. Porque encima el tipo se había querido justificar enfrente de él de su conducta. Dice, es algo que es completamente injustificable. ¿Cómo vas, te la robás, te fugás, te aprovechás de una chica joven para encima dejarla tirada con el bombo? Dice, la chica no sabía la dirección del chabón, no sabía dónde encontrarlo, o sea, y había quedado sola realmente.
Entonces Elinor le dice, pero ¿por qué fuiste a confrontarlo de forma personal? Y por supuesto, como era un hombre del ejército, lo había hecho porque le había pedido una satisfacción, lo había invitado a duelear por el honor de la señorita. Pero como ninguno de los dos había resultado herido, el encuentro había permanecido en privado porque no se había muerto nadie, entonces no se había podido exponer la situación. Pero bueno, para ese momento el coronel Brandon se había enterado de lo que había pasado con Marianne, entonces él sentía la necesidad de contarle esto a Elinor para que eventualmente Elinor hablara con Marianne y le explicara también, digamos, un poco también la otra cara, digamos, del señor Willoughby, no porque quisiera, digamos, que se enemistara completamente, sino para que conociera el verdadero carácter del señor Willoughby y de que realmente el tipo no era trigo limpio. Más allá de que seguramente, dice el coronel Brandon, yo estoy seguro de que Willoughby la ha querido a Marianne, también es cierto que el tipo era un egoísta y, bueno, vive así, vive del libertinaje completo, entonces capaz así, dice, le es más fácil a Marianne olvidarse de la situación. Cuestión que Elinor le agradece esto al coronel Brandon, queda obviamente súper sorprendida con todo lo sucedido y agarra y habla con Marianne. Esto Marianne lo acepta bastante bien, pero sí es cierto de que le había afectado bastante. Entonces, ¿qué pasa? Marianne no puede evitar, digamos, sentirse desilusionada de la idea que tenía de Willoughby, de la idea del amor que tenía con él. Entonces, si bien esto le sirvió como para ella quedarse un poco más tranquila, sí es cierto de que igualmente iba a sufrir, igualmente se sentía mal, igualmente no tenía ganas de levantarse a comer y la recuperación le costó bastante. Pero de a poquito ella fue entendiendo que capaz Willoughby no era todo lo que ella había pensado que era, o por lo menos que si en algún momento la había querido, también era cierto de que ese amor no había sido suficiente para que él se comportara mejor. Además que todos estos sucesos que habían pasado con la jovencita esta Elisa habían pasado antes de conocerla. Entonces ponía en duda absolutamente todo lo que habían vivido y sentido. Juntamente con esto, Elinor no tiene tiempo de preocuparse demasiado por Marianne porque se termina enterando, mejor dicho, el hermano mayor de las chicas le había propuesto a su hermana que en algún momento las invitaran a pasar un día con ellos porque ellos también habían llegado a Londres hacía muy poco, entonces las podríamos invitar a que se queden unos días con nosotros porque han estado, digamos, con la otra señora, con la señora Jennings, ya casi 2 meses. Cuestión que, por supuesto, Fanny no tiene ganas de saber nada con tener ahí a sus cuñadas y le dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo las voy a invitar a las señoritas Steele porque son divinas, claro, las otras chupaban medias de una manera impresionante, entonces se habían caído todos bastante bien. Entonces dice Fanny, no, las voy a invitar a ellas primero y después las invito a tus hermanas y qué es eso, si es que las invitamos este año. Claro, sí, tenés razón, dice John. Bueno, a John lo convence con cualquier pelotudez, le digo la verdad. Pero bueno, cuestión que entran en la casa la señorita Anna y la señorita Lucy Steele. Entonces, durante varios días, ellas habían estado todas recontentas. Lucy estaba alucinada porque sabía que la hermana de Edward era una arpía y que la suegra era todavía peor. Pero aún así, claro, como no las querían a las hermanas Dashwood, las trataban mucho mejor a ellas porque era por hacerle diferencia a las otras, no porque les cayera tan bien ni Lucy ni Anne. Pero a pesar de esto, habían pasado unos días re lindos en donde les había incluso llegado a regalar unas boludeces de costura y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Y de esto nos enteramos de boca de la señora Jennings. Lo que había pasado es que Ana, la hermana mayor, que era la única que sabía del compromiso, dijo, bueno, a ver, si la quieren tanto a mi hermana, seguramente también la van a querer de nuera y de cuñada. Entonces no había tenido mejor idea que contarle a Fanny del compromiso de Lucy y de Edward. ¿Para qué? ¿Para qué? Casi la agarran de los pelos y de hecho de los pelos le dijeron que se fueran, o sea que agarraran sus ropas y que se fueran porque las iba a matar, que esto era una traición tremenda, que cómo se les iba a ocurrir, porque todo bien, pero de nuevo, repito, las señoritas Steele no tenían un peso partido al medio. Entonces imagínense que de repente estas pendejitas que vos agarrás y acoges con la intención de no tener cerca a tus cuñadas, te salen con que están comprometidos con tu hermano, que vos querés casar con una mujer con mucha plata, era la traición. Y claro, todo esto había deschavado este compromiso secreto entre Edward y entre Lucy. Cuestión que Elinor lo único que quería saber era qué más pasaba con esto, porque dice, bueno, ya está, acá no se van a poder casar, porque ¿qué mierda se van a casar? Pero no, Edward, a pesar de todo, se había mantenido firme con su compromiso y le habían dicho a la madre que él tenía esta obligación, digamos, moral con la señorita Lucy, que él se iba a casar porque correspondía después de tantos años seguir, digamos,
y continuar con el compromiso. Cuestión que la madre le dijo, ah, sí, bueno, pues te voy a desheredar y todas tus cosas van a quedar en tu hermano menor, que es Robert Ferrars. Cuestión que el tipo dijo, bueno, yo me voy yendo entonces, porque lo único que él tenía eran, creo que 2.000 libras al año, era lo único que le iba a tocar, porque eso se lo había dejado el padre cuando se había muerto, pero todo lo demás iba a ser de Robert. Y así es que Elinor se entera de absolutamente todo esto y dice, bueno, no se van a casar, o si se van a casar dentro de un montón de tiempo y qué sé yo, pero siempre, digamos, con esta convicción de que la situación no iba a existir. Le dice el coronel Brandon a Elinor, dice, me enteré de lo que le pasó a Edward y qué sé yo, me parece una estupidez que le haya pasado todo esto dentro de esta familia, por no permitir que dos jóvenes se casen no sabiendo todas las consecuencias que pueden haber a raíz de esto. Obviamente él pensando en su propia historia personal. Dice, así que nada, te quería contar que si él se quería ordenar como cura, yo en mi propiedad tengo una parroquia, se la puedo dar. Es muy poca plata, es plata que seguramente no le sirve incluso para casarse, porque creo que eran 200 libras al año lo que podía él llegar a ganar, pero dice, para empezar está bien. Yo le puedo dar una mano con todo, digamos, lo que se pueda, pero no puedo hacer mucho, pero por ahí para empezar está bien. Así que te pido, Elinor, que vos se lo digas, porque como sos amiga en común, considero que tu criterio va a estar bueno para esto. Cuestión que Elinor está destrozada porque dice, la puta madre, justo lo que yo no tengo ganas de hacer, que es mejorar la situación de Edward para que se case con esta otra pilla, porque la Elinor ya le sacó la ficha de que es una pilla, lo voy a tener que hacer. Cuestión que cuando ella se pone a escribir una carta pensando cómo decirle que le ha conseguido sin querer este beneficio, aparece Edward por la puerta. Entonces, bueno, nada, con mucha incomodidad, Elinor le muestra, digamos, esto que le ha ofrecido el coronel Brandon. Por supuesto que Edward le súper agradece, qué sé yo, pero Edward la mira como de reojo diciendo, ¿por qué el coronel Brandon te lo dijo, te pidió a vos que me lo dijeras a mí? ¿Qué clase de confianza hay ahí en medio? Cuestión que, sin mucho más que decir, ellos agarran y se separan, ¿no? O sea, les agradece, qué sé yo, y se le voy a ir a decir gracias ahora al coronel Brandon, y ahí queda, y Elinor está destroyer. Por supuesto, con todo esto, Marianne se ha enterado, digamos, de toda la historia de Edward y dice, pero hermana, ¿cómo estás vos con todo esto? Porque claro, Marianne había estado tan metida dentro de su dolor que no se había dado cuenta, digamos, de todas las demás cosas que habían pasado a su alrededor. Y ahí Elinor le termina contando todo lo que ella ya sabía, que había sido todo esto a lo largo de 4 meses, y de lo mal que le había pasado. Entonces Marianne agarra y le pide disculpas de corazón a su hermana porque dice, he estado tan metida en mí misma que no me había dado cuenta de todo lo que vos estabas sufriendo. A partir de ahora voy a intentar ser más considerada y también un poco más recatada, digamos, en cuanto a ser menos cabeza hueca con todo lo que me está pasando. Dice, porque la verdad que no puede ser que estas cosas me pasen por encima cuando en realidad yo a vos te quiero un montón, hermana, y no quiero tampoco que sufras. Entonces no puedo ser tan desconsiderada. Cuestión que todo esto lo toma con mucho amor Elinor, porque a pesar de todo dice, bueno, hermana, vos no te preocupes porque que vos estés bien y que te puedes dar cuenta de todo esto quiere decir que estás mejorando en salud, ¿no? Pero la cosa es que está todo ya bastante finiquitado y tanto Marianne como Elinor ya lo único que quieren es agarrar y volver a su casa. Y mientras ellos van volviendo a la casa, finalmente paran antes de llegar a la casa de esta segunda hija que tiene la señora Jennings, que es la señora Palmer, que acaba de tener un hijo, un bebito. Bien. En cuestión que cuando ellos llegan, la Marianne se pone a pasear por todos los lados imaginables y un día toma frío y tiene un resfriado. Un resfriado que va desmejorando en lugar de mejorar porque, claro, durante todo este tiempo, Marianne ha estado haciendo abuso de su salud porque no se ha cuidado, no ha comido, no ha dormido. Entonces le agarró un frío, le agarró un resfriado tremendo, tan tremendo que es incluso infeccioso. Y de repente Marianne la encontramos tirada así, prácticamente tocando el arpa. En la película pasa algo diferente porque creo que Willoughby se casa y Marianne, como lo está viendo todo esto, a la vuelta muy triste agarra y le cae la lluvia encima y es ahí donde se resfría. En este caso eso no pasa, sino que lo que pasa es esto, que ella paseando con la salud ya bastante deteriorada se enferma. Cuestión que lo que sí sucede y que también está representado en la película es que agarran y salen todos de la casa, la señora Jennings porque sí se queda, pero los Palmer se van porque tienen el bebé chiquitito recién nacido, así que cuando quieren ver la casa están ellas solas, Elinor, Marianne convaleciendo, la señora Jennings cuidándola. Y también está el coronel Brandon dando vueltas ahí buscando al doctor, al boticario, digamos, dando su ayuda más ayuda. Cuestión
que en un momento el doctor le dice, no, vamos a intentar esto, pero no mejora, vamos a intentar lo otro, pero no mejora. Cuestión que Elinor empieza, digamos, a desesperarse porque no deja de ser una chica joven, y agarra y le pide al doctor, al coronel Brandon, que vaya a buscar a su mamá. Sin embargo, en el transcurso de ese tiempo, Elinor empieza a notar que Marianne está mejorando. Entonces, ella está ahora desesperada porque llegue la madre para decirle, mamá, quédate tranquila, está mejorando. De hecho, Marianne logra dormir un sueño sin fiebre. Y cuando ella está así esperando a ver qué pasa, escucha que llega alguien. Dice, genial, el coronel Brandon, que ya está acá para traerme a mi mamá. Y cuando va a abrir la puerta se da cuenta que es nada más y nada menos que Willoughby. Que, dicho sea de paso, creo que esto en la película directamente no está, y hubiese estado bueno que estuviera. Willoughby viene medio borracho a avisar que ha venido desde Londres, viajando de Londres durante todo el día para llegar y averiguar si Marianne estaba bien o si se había muerto, porque se había enterado de que estaba muy enferma. Cuestión que Elinor le dice, no, está muy bien y de hecho está por llegar mi madre y está por llegar el coronel Brandon, así que más vale que si tenés algo para decirme lo digas ahora, porque tenés que ir en breve. Cuestión que acá viene un capítulo que a mí me costó mucho leer porque Willoughby se justifica de lo que le había pasado. En primer lugar, lo que nos dice es que él es un tipo que siempre gastó mucho más de lo que tenía, que tiene una vida muy disipada, porque siempre se ha relacionado con gente que tiene mucha plata. Entonces, él, como se sabía heredero, siempre gastó más de lo que tenía. Y a cambio de eso, una vez por año tenía que venir a visitar a la tía. Pero, ¿qué pasa? Esto no es gratis. Él, de a pocos, la poca fortuna que tenía propia, la había ido dilapidando. Entonces debía muchas cosas y su único plan de rescate era agarrar y casarse con una dama rica, lisa y llanamente, o que se muriera su tía, que dice, me parece que eso es más difícil que pase ahora en el corto tiempo. A todo esto, el matrimonio de Willoughby ya se había concretado, ¿no? Ya estaba casado. Cuestión que él, pensando en estas cosas, él hace la visita anual a la señora Smith y se encuentra con Marianne con el tobillo torcido, y él en ese momento había tenido la intención de aprovecharse de Marianne en el sentido de que él se había dado cuenta que Marianne gustaba de él. Entonces, como él ya gustaba de él, había decidido ser egoísta y vanidoso y alimentar ese amor para él sentirse bien. Tipazo Willoughby. Sin embargo, en un momento, él empezó a sentir que esos sentimientos eran recíprocos. O sea, se empezó a dar cuenta que a él también le gustaba mucho Marianne y se entregó a quererla un montón. El tema es que lo que lo termina, digamos, de hecho, todo esto había llevado a que él, ese día, que había sido muy vehemente y que esa noche se iba a cenar con ellos, él había decidido que ese era el día en donde él iba a agarrar y declarársele a Marianne y pedirle compromiso, que se casaran, que estaba todo bien. Pero justo ese mismo día en que pasa, digamos, lo de la visita y qué sé yo, la señora Smith se había enterado de lo que había pasado con Elisa, con la otra muchachita que la había dejado embarazada. Y bueno, había sido prácticamente rupturista porque lo que le pedía a la señora es que Willoughby mínimamente le perdonaba, digamos, su vida de libertinaje si se casaba con la chica. Pero como Willoughby dijo que no se quería casar porque estaba enamorado de Marianne, le dijo, bueno, entonces rajá de acá, mi hermano, porque tenés una conducta horrible, no sos para nada honorable con absolutamente nada, o sea, a vos no te importa ir dejando mujeres tiradas, horrible esto. Cuestión que es por eso que él agarra y se vuelve para Londres, porque tenía que decidir qué corno iba a hacer. Y por eso la había dejado a la Marianne súper destruida, porque bueno, nada, eso. Él se había convencido de que capaz después de unos cuantos meses o después de unos cuantos días de vidas separados, Marianne se diera cuenta de que había sido, digamos, tipo un amor de verano, pero él no esperaba que la fueran a visitar a Londres. Entonces, mientras él estaba terminando de armar su compromiso con la señora Grey, aparecen las hermanas en Londres y él se había hecho el revoludo, no había contestado las notas a propósito y de hecho él había esperado que las chicas se fueran de la casa para pasar y dejar la tarjeta, haciéndose el que no sabía que no estaban en casa. O sea, un hijo de puta. Y a pesar de esto, obviamente él se había sentido muy mal, sobre todo cuando lo había encarado Marianne en la fiesta, y una de las notas, la última nota de Marianne, había llegado a la casa donde estaba en ese momento su prometida, que estaba súper celosa porque sabía que él había estado ahí chamullándose a una chica y se había dado cuenta que esa chica era Marianne. Cuando abre la última nota de Marianne, donde él le pedía explicaciones de lo sucedido, la tipa se recalentó y le hizo
escribir la respuesta en los términos que ella quería que pusiera la respuesta. Es decir, que esa última carta donde Willoughby la ghosteaba a Marianne había sido dictada por la propia esposa del chabón. De todas maneras, si bien dice que él se quería justificar porque todo lo que había pasado con Elisa, la chica que había dejado embarazada, él se había olvidado que no le había dejado la dirección de dónde encontrarlo, y a pesar de todo no podían creer que él era el único villano y que ella era una santa, porque no era una santa. A pesar de todo eso, él dice que ella estaba escarmentando, pero lo que quería era que Marianne supiera, aunque sea a través de Elinor, que él sí la había querido sinceramente, que de verdad le había gustado, que en serio él se quería comprometer con ella, pero que bueno, nada, como había sido un egoísta de mierda toda la vida, las consecuencias de sus acciones de repente lo encontraron todo junto a él. Realmente, a mí no me gustó para nada la explicación de Willoughby, me pareció re fuerte porque el tipo se quería despegar de todas las culpas, pero bueno, nada. En fin, cuestión que antes de que llegue el coronel Brandon con la madre, agarra y obviamente se va, porque si no lo agarran y lo matan ahí, porque aparte con el coronel Brandon está todo mal. Cuestión que Elinor, de todas maneras, esto se lo termina contando a Marianne un tiempo después, porque Marianne necesitaba, digamos, como que cerrar el círculo y saber que no había sido una mentira lo que habían vivido, y Elinor en su momento después se lo cuenta, pero la verdad es que no cambia lo que ella ya sabía de Willoughby y lo que sabía que tenía que pasar, ¿no? Cuestión que llega finalmente Coronel Brandon, la madre llega, Elinor les puede decir que está todo bien, y al cabo de unos días en que ella va mejorando un poco su salud, agarra y vuelven finalmente a la casa, a una casa, digamos, que ha pasado de todo en estos meses. Cuestión que llega un día en donde uno de los criados agarra y le informa que se ha encontrado con la señorita Lucy Steele en el pueblo, pero que iba de pasada, y que les avisaba, bueno, que ahora ella se llamaba la señorita Lucy Ferrars porque se acababa de casar. Obviamente esto le cae como una puñalada en el corazón a Elinor, porque dice, se casaron, al final se casaron, no lo puedo creer, porque ella hasta último momento había tenido la esperanza de que eso no sucediera. Pero ¿qué pasa? Cuando ella está pensando en todo esto, ve que viene por la puerta Edward. Y dice, pero pará, si no estaba con la esposa, yo entonces, bueno. Cuestión que acá se nos informa que el chabón no se casa con Lucy, sino que el que se había casado con Lucy había sido su hermano Robert. Porque parece ser que cuando Edward había caído un poco en desgracia, Robert, el hermano, había decidido interceder para que Lucy rompiera el compromiso a favor de su hermano. Cuestión que ella no rompió nada y al contrario se empezó a charlar al hermano, que se dio cuenta que el hermano, Robert, tenía mucha más onda que Edward. Porque encima ahora tenía todos los derechos que tenía Edward porque la madre lo había cambiado en el orden de la herencia. Entonces se habían terminado casando y él, cuando se enteró, digamos, del casamiento del hermano con Lucy, lo que había hecho había sido volver corriendo para donde vivía Elinor a decirle que en realidad se quería casar con ella y que parte de la visita que le había hecho en donde había estado tan distante tenía que ver con que él se sentía mal de seguir con el compromiso con Lucy, pero como él era una persona muy honorable, no podía romper ese compromiso por cualquier cosa. Y entonces él había estado muy distante porque se sentía mal, porque realmente no era esa la situación en la que se sentía cómodo y con la que quería estar. Cuestión que por supuesto que a Elinor todas las excusas le parecieron bárbaras, y lo único que ella tiene y que me encanta porque en la película también pasa es que ella se pone a llorar porque tanta sensatez, tanta entereza durante tantos meses, donde le había pasado de todo y había sido confidente hasta de su propia enemiga, digamos, la habían destrozado por dentro porque no había podido en ningún momento desagotar toda esa angustia. Entonces de repente encontrarse que el chabón, a pesar de todo, se había mantenido honorable a su compromiso y que sin ningún tipo de culpa ese compromiso ahora no existía y había venido corriendo a buscarla, a eso lo único que le generó fue ganas de llorar. Y llora como una Magdalena, y esa parte me encanta porque realmente como que uno se puede sentir toda esa angustia que ha pasado Elinor a lo largo de todo ese tiempo. Cuestión que acá es donde hay una gran diferencia en el final entre lo que es la película y el libro, porque en el libro nos cuentan todos los preparativos de casamiento de Ferrars y de Edward, y de Elinor, que terminan metiéndose casualmente dentro de la parroquia que le había ofrecido el coronel Brandon. También habían logrado, digamos, que la madre lo tomara como hijo nuevamente, que no lo desterrara, digamos, al olvido, y les da un poco más de dinero, pero no mucho más porque no la quiere. No lo quiere a Edward y tampoco le parece muy sensato el compromiso con Elinor, pero todo bien. Entonces como que mejora un poco su fortuna y sin tener ellos tampoco que humillarse de ninguna manera.
digamos, quiero decir, el casamiento de Elinor con Edward es lo que termina, digamos, cerrando más el libro, y muy al pasar se nos cuenta que Marianne, lo que había dicho hacía prácticamente 2 años atrás, de que ella en ningún momento se casaría con un señor que tuviese 35 años, 2 años después es lo que ella termina haciendo. Y si bien al principio Marianne no sentía por el coronel Brandon un poco más que mucho aprecio y una gran amistad, Marianne no es de sentimientos calmos, no es de sentimientos sencillos, y termina siendo la señora Brandon más feliz del planeta. El coronel Brandon termina amándola un montón, y terminan haciendo, digamos, una muy buenas migas y un muy buen matrimonio. Matrimonio que encima tenía, digamos, de positivo que ambas hermanas vivían bastante cerca y siempre se llevaron muy bien y pudieron vivir felices para siempre, aunque bastante triste había sido esto para la señora Jennings, que de repente se habían quedado sin amigas porque las 2 amigas se habían felizmente casado e ido, pero lo bueno es que para ese momento Margaret ya había llegado a la edad en que podía empezar a tener pretendientes y admiradores. Y hasta acá, que me estoy quedando completamente sin voz, es que terminamos con Sentido y Sensibilidad. ¿Qué libro? La verdad que es uno de los libros más bonitos de Jane Austen. Me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, pero ya es tan parte del mainstream capaz que uno queda como medio cansado. Ojo, es una obra preciosa y las adaptaciones que se han hecho también son muy bonitas, pero es cierto que por ahí capaz nos olvidamos de otros libros, como por ejemplo este, Sentido y Sensibilidad, que también son muy bonitos y también nos muestran otros tipos de historia de amor, ¿no? Espero que les haya gustado un montón este video, la verdad que tengo la voz hecha pelota. Hay una sola cosa que a mí me hace ruido, digamos, del casting, y es que siento que han elegido actores que capaz no van tan a la edad que tienen en el libro, ¿no? Emma Thompson me parece una actriz del carajo, pero es cierto también que en la película se ve mucho más grande de 20, y encima siendo pareja con Hugh Grant, que parece un muñequito de torta de 15 años, también, digamos, como que como pareja no me pegan. Alan Rickman con Marianne, que es la Kate Winslet, más o menos, que ahí sí, porque se nota bien la diferencia de edad. Pero después, por ejemplo, tenemos a Charlotte Palmer, que es la segunda hija de la señora Jennings, que en teoría tiene 20 y pico de años, y yo veo una vieja de 40 ahí prácticamente. Pero bueno, son mis impresiones capaz, están muy bien elegidos, todos los actores son ingleses, igual que Jane Austen. Y otra cosa interesante que encontré el otro día es que a Kate Winslet se le preguntó en un momento con qué actriz volvería a trabajar o con qué actriz se sintió muy contenta trabajando, y ella explicó que le había encantado trabajar y que volvería a trabajar con Emma Thompson porque se conocen grabando esta película de Sentido y Sensibilidad, y que ella era muy joven cuando aceptó el papel, entonces sentía, viste, como que tenía que dar mucho para demostrar que ella merecía ser una actriz de una adaptación de un clásico como Jane Austen, que también es inglesa y que es parte de la cultura de ellos. Entonces, nada, me pareció algo bonito para comentar porque se nota muchísimo en la película que se llevan súper bien, pero parece que es algo que ha podido trascender el vínculo laboral y me parece precioso. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón este video, chicos. Me voy a despedir antes de quedarme sin voz. No se olviden de dejar su like si les ha gustado, de dejar un comentario si tienen algo más para agregar, de suscribirse si todavía no lo han hecho y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más. La siguiente semana vamos a tener el último video de este especial de San Valentín, que es por lejos mi favorito de la selección. Ya van a ver cuál es y por qué. Así que espero que verlos el viernes que viene al mediodía. Yo por mi lado me despido y nos vemos la semana que viene. ¡Besos!